Perdonad que esta conferencia sea así tan... bueno, más que conferencia, me gusta llamarlo como un workshop también, ¿no? Como es más íntimo, aunque a nivel técnico tiene que ser así, llamada internacional, todo eso, pero bueno, a ver... Estoy dando un poquito de tiempo a las dos presentadoras, ¿están listas? Pues vamos a pasar al tercer paper, también resultado de este proyecto. Tenemos aquí a Laura Moya Santander, doctora en Sociología por la Universidad de Zaragoza, recientemente, además, con premio extraordinario, y lo quiero decir, aunque me pidió que no, pero es muy difícil conseguirlo y estamos todos muy orgullosos de su trabajo de doctorado. Sus líneas de investigación se enmarcan dentro de los estudios críticos de la discapacidad, con publicaciones como el CRIP Posthumanism en The International Review of Sociology o La teoría tullida en la Revista Internacional de Sociología. Es coautora de Algoritmos de reconocimiento facial entre repartidores en España en la revista de Disparidades y nos va a presentar las conclusiones de justamente traer el campo de la discapacidad a este estudio. Y la persona que va a responder a su paper es Josie Hooker, también tengo la biografía en inglés. Entonces, is a PhD candidate in Global Political Economy in the University of Bath, the UK, and her main interests are Marxist and feminist social reproduction theory, the work-related health, labor, welfare, and migration regimes. Again, I summarize the bios, but it's important to mention that Josie has worked on research about social protections for gig workers in Italy, Sweden, and the UK, and she's author of Cleaning Up the Sector, A Better Future of Work for Cleaners, and co-author of an opinion paper on the EU Platform Directive. So welcome, both of you. And I hired Sebastian to be a better timekeeper because I have not been doing my job on that. Adelante. Bueno, pues, ¿se me escucha? ¿Sí? Un poquito más cerca. Aquí, vale, espera, me lo voy a dejar así y así puedo. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Gracias, Maribel, por todo el trabajo que ha implicado esta conferencia, bueno, y a todos los que la habéis apoyado, que implica mucho trabajo. Me voy a disculpar ya previamente con las intérpretes, porque es verdad que suelo hablar bastante rápido, así que voy a intentar no excederme. Y bueno, y sobre todo gracias a Josie también por todo el feedback y bueno, pues que estoy encantada de que hayas podido leer nuestro actualmente borrador de este artículo. Y bueno, decir que el título sería Delivery Depletion, que sería el agotamiento del reparto, y en él Maribel y yo lo que tratamos son las formas de desgaste específicas del reparto de comida a domicilio a partir de la biopolítica. Quiero explicar que este trabajo conjunto parte del proyecto, del eje más concretamente de movilidades, en el que pues justamente a partir del trabajo etnográfico nos dimos cuenta, ¿no?, de que se estaba produciendo un desgaste específico que tiene que ver con este trabajo de reparto y que nos permitía aunar tanto los estudios de movilidad, de donde viene Maribel, como los estudios de discapacidad, de donde yo vengo, y es de ahí de donde surge este trabajo. Entonces, lo que voy a hablar es un poco sobre el trabajo etnográfico que hemos realizado, aunque ya lo han adelantado tanto Paula como Nalu, pues hemos hecho parte del trabajo conjunto, aunque luego ya cada una se ha centrado más en sus temas. Posteriormente explicaré un poco el marco teórico para que entendáis pues de dónde surge, ¿no?, este entrelazamiento entre los estudios de movilidad y los estudios de discapacidad, para por último hablar sobre algunos de estos hallazgos en relación a este desgaste que se produce a partir de la biopolítica Rider. Vale.
Bueno, entonces, en primer lugar, pues nuestro trabajo etnográfico se centra sobre todo en la ciudad de Zaragoza. Empezamos pues, después de más una revisión bibliográfica, sobre todo a partir de enero de 2022, y podríamos decir que ha durado pues, prácticamente hasta casi ahora, porque bueno, hemos hecho entrevistas pues casi, bueno, justo a la vez que hacíamos el documental. Además, hemos aprovechado también para repasar precisamente sobre estos temas del desgaste. Entonces, hasta marzo de 2024, ¿no? Utilizando técnicas que tienen que ver con esos itinerarios urbanos en las zonas donde hay convergencia de repartidores, pero también con entrevistas en profundidad a repartidores con distintos estatus migratorios. Esto ya lo ha repasado también Paula, explicando el perfil de los repartidores, ¿no? Y cómo prácticamente la mayoría tienen unos estatus migratorios o, digamos, unas condiciones administrativas ciertamente precarias, y además que trabajan generalmente no en una sola, sino en varias compañías. Para ello hemos desarrollado técnicas que están adaptadas a este fluido campo, ¿no? del reparto de comida a domicilio en los espacios urbanos, con técnicas como, bueno, ya he comentado también mis compañeras, de percepción itinerante, capturas fotográficas, etc. Vale, bueno, lo que nos dimos cuenta, ¿no? Que la literatura de plataformas pues generalmente tenía un estricto enfoque laboral, que se centraba sobre todo en las condiciones de trabajo, como también en la organización colectiva. Y nuestro enfoque, ¿no? lo que poníamos en valor era centrarnos en esos efectos que tenía el trabajo de reparto para los cuerpos de las y de los repartidores, y en concreto en ese desgaste del reparto que tiene que ver con esas movilidades e inmovilidades y esas posibilidades de movimiento o de espera, como también ha comentado Carlos, de los y las repartidores. Entonces, por un lado, ¿no? Y ya me meto más en lo que sería el marco teórico, encontramos los Disability Studies, que es una rama dentro de los estudios críticos de discapacidad, y donde hemos encontrado, por ejemplo, el libro de Dan Goodley, que habla sobre el neoliberal ableism o el capacitismo neoliberal, ¿no? Y que es como explica cómo el capacitismo se nutre del ecosistema desarrollado por el capitalismo neoliberal, en el sentido de cómo se generaliza la flexibilidad, la disponibilidad, la productividad, etcétera, lo que hace que se alumbre, ¿no? a un ciudadano ideal y deseado que se considera autosuficiente, adaptable, productivo, autónomo, etcétera, y cómo, por tanto, es el capacitismo el que hace que se convierta en una lógica complementaria del capitalismo neoliberal. En segundo lugar, también dentro de este campo de estudios, nos pareció muy relevante las ideas que trae Jasbir Puar en su libro El derecho a mutilar, que fue recientemente traducido, que esto también nos ayudó también a entender un poco más, ¿no? Cómo se producen estos procesos, y nos explica cómo el capitalismo pues, produce cuerpos que nunca son lo suficientemente saludables, es decir, que siempre están en un estado debilitado y que, por tanto, necesitan siempre esa reparación, ¿no? Y por eso se produce esa medicalización, psicologización, psiquiatrización de la vida para producir, ¿no? un cuerpo más competente, más capaz, etcétera. Y cómo este proceso de debilitamiento, aunque es un proceso generalizado por el neoliberalismo, es cierto que se ejerce un desgaste diferenciado hacia ciertos cuerpos, imponiendo qué cuerpos han de soportar más dolor, más lesiones, etc. Y en concreto, ¿no? este concepto de agotamiento que nos trajo Josi precisamente, pues nos explica, ¿no? cómo este desgaste, que diría que es, por lo que trabajan las autoras que hablan precisamente del agotamiento, tiene que ver con esos costos de la reproducción social que sobrepasan un umbral de sostenibilidad y que dentro de las posibilidades de medirlo se puede medir mediante los efectos en las condiciones de salud, ¿no? ¿Por qué utilizamos este concepto que tiene que ver con la reproducción social, que también han comentado las compañeras antes, ¿no? Porque realmente el trabajo de reparto, aunque es un trabajo que está insertado en el mercado laboral, está hablando de esas prácticas reproductivas, ¿no? De proveer alimentos, de proveer medicamentos, de llevar a casas comidas ya preparadas, ¿no? Para que la gente se pueda alimentar. Entonces, precisamente, ¿no? este agotamiento, este concepto nos servía para explicar esa manifestación somática sobre los cuerpos y que realmente replica esas desigualdades que luego espero que Josi Hooker nos pueda explicar más concretamente de cómo se produce, ¿no? ese agotamiento de manera diferenciada, teniendo en cuenta ejes pues de género, de raza, de condiciones de salud, de estatus migratorio, etcétera.
Y por otro lado, pues tenemos el marco teórico del que viene Maribel, que tiene que ver con los estudios de movilidad, y en el que encontramos, por ejemplo, que los conceptos del libro, bueno, tenemos ahí las portadas en el PowerPoint, las portadas de los libros, ¿no?, de Mobility Justice, en el que explicamos cómo las movilidades y las inmovilidades no son binarios opuestos, sino que realmente están conectadas, son relacionales, son codependientes, y además nos aporta una perspectiva interseccional, como decía, ¿no?, para entender cómo operan estos ejes y cómo se da este desgaste diferenciado, ya que pues, el acceso tanto a la movilidad como al espacio público no están garantizados, ¿no?, y haciendo que este espacio público sea hostil para algunos. Y por otra parte, y bueno, muy clave para entender cómo entendemos este desgaste y a partir de cómo lo analizamos y cómo lo medimos, tiene que ver el libro de Via Politics, que nos explica cómo la vía política se refiere a la forma de gobierno a través del movimiento, es decir, las movilidades e inmovilidades que se producen en la interacción, por una parte, de los vehículos, pero también nosotros añadimos del equipamiento, de las y los repartidores, por otra parte, las infraestructuras, en las que concretamente nosotros hablamos de las infraestructuras de movimiento, de las de espera y de las infraestructuras legales. Y, por último lugar, los espacios geofísicos, de los que habla la vía política, a los que nosotros añadimos los espacios virtuales, ya que si no, no nos faltaría algo muy importante que tiene que ver con todo lo que implica el reparto a partir de la aplicación. Vale, entonces, ahora ya voy a pasar a explicar algunos de los hallazgos en relación precisamente a estos tres elementos de la biopolítica. En primer lugar, ¿no?, los vehículos y el equipamiento. Bueno, pues estos determinan las posibilidades de movilidad, pero también los niveles de agotamiento. Generalmente se pasa de un vehículo que sea más lento a uno más rápido y que genere menos desgaste físico, pero que a la vez también supone un mayor coste económico y generalmente una mayor preocupación por el robo. Pues por ello, ¿no?, se suele pasar de una bici de pedales a una bici eléctrica, cuando existe otra posibilidad también a patinete, incluso a veces a moto o a coche. Y lo que sucede es que bueno, las compañías no proveen ni un equipamiento generalmente, ni tampoco un vehículo de sustitución, lo que genera muchísima incertidumbre y mucho desgaste psicológico para los repartidores que no saben qué puede suceder cuando hay algún incidente. Tenemos algunas de las notas etnográficas, sobre todo de las entrevistas, ¿no?, que nos explican, por ejemplo, Patricia. 3 meses en Zaragoza en bicicleta era agotador. Cambié a patinete, pero pienso cómo será para mis rodillas, ¿no? Ella se refería a que bueno, había pasado la bicicleta que estaba agotada, pero sí que es verdad que estar tantísimas horas de pie encima de un patinete, con la fricción que ello implica de cada desplazamiento, pues no, estaba preocupada también de cómo le estaba afectando eso a su cuerpo. Vale. En segundo lugar, encontramos las infraestructuras. En ellas encontramos, por ejemplo, las infraestructuras de movimiento. Hay que decir que bueno, los desplazamientos de los y las repartidores generalmente tienen lugar en las infraestructuras públicas urbanas, como por ejemplo calzadas o carriles bici, pero también vías peatonalizadas y aceras en las que existe este riesgo a la multa, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que se den una serie de factores, como por ejemplo la inseguridad vial, más las cargas de peso que llevan los repartidores, más las ansiedades que se generan por pasar por ciertos espacios y a ciertos tiempos, ¿no? Pues no es lo mismo tener que llevar la bicicleta, por ejemplo, en una vía peatonal, que igual tiene que cargar con la bicicleta, más con la mochila, etcétera, etcétera, o también la ansiedad que puede generar llevarla, pero quiero decir, transitando con ella, ¿no? Porque también genera esa ansiedad a que pueda ser multado. En cuanto a ese desgaste o a ese cansancio, ¿no?, otro de los repartidores, Ramón, nos explicaba: yo vivo a las afueras de la ciudad y me vengo al centro con mi bici en el tranvía para pasar el día en la zona centro donde hay más pedidos. Hay días que estoy tan cansado que no quiero agarrar la bicicleta. Prefiero aparcarla y agarrar el tranvía para volverme a casa. Vale, y luego, por ejemplo, pues otra cita, bueno, tampoco las podéis leer, ¿no? Entonces, bueno, pues que explicaba, ¿no?, toda la ansiedad que le generaba el hecho de dejar la bicicleta o el patinete o lo que fuera antes de subir a la casa. Porque el problema es que, claro, en este caso, ¿no?, también nos hablaba de cómo interactúa esto con el algoritmo, en el hecho de que si estaba pensando en cómo dejaba la bici, dónde la dejaba, en qué sitio, que no se la robasen, pero a la vez tenía que subir a la casa, a la vez tenía que dar ese pedido, ¿no?, y a la vez tenía miedo de
de que esa reseña fuera negativa, si había tardado, si la comida llegaba fría, porque claro, eso le generaba el que esa evaluación fuera negativa y que luego le podían llegar menos pedidos, ¿no? Entonces también está hablando de todo ese desgaste, ya no solo a nivel físico, sino a nivel también psicológico, de cómo implica, ¿no?, esas infraestructuras urbanas. Vale. En segundo lugar, siguiendo con las infraestructuras, encontramos las infraestructuras de espera, que bueno, pues ya que este trabajo no tiene una oficina física como tal donde se trabaje, ¿no?, pues los y las repartidores utilizan sobre todo pues los bancos, las escaleras, los lugares públicos a modo de espera. Pero estas esperas les generan bastante desgaste, tanto psicológico como emocional, ¿no? Uno de los repartidores explicaba: mi tiempo de desgasto es entre pedido y pedido, pero no descanso porque estoy en la calle, a la intemperie, siempre pendiente de la aplicación. No puedes estar en la familia, pero tampoco, no puedes estar con la familia, pero tampoco estás haciendo dinero. Y en tercer lugar, nos ha parecido también importante destacar las infraestructuras legales, puesto que precisamente no son las situaciones administrativas precarias las que generan pues una mayor multiplicidad de ese grado de agotamiento, ¿no? Bueno, aunque se ha comentado antes, se ha hablado sobre lo que implica la ley Rider a partir de 2021, sí que es verdad que nosotras en el trabajo etnográfico, y como queda de manifiesto en el artículo que ha comentado antes Maribel, junto con el EDER de disparidades, que hablamos sobre el algoritmo de verificación facial, pues precisamente, ¿no?, lo que nos damos cuenta es que existe una gran mayoría de repartidores que siguen trabajando con, bueno, digamos con esa versión como de autónomos, pero que realmente además lo están haciendo con cuentas alquiladas. Esto quiere decir que las personas trabajan, pero hay un tanto por ciento de lo que perciben que se lo tienen que dar al dueño de la cuenta, que generalmente está en torno a un 30%. ¿Esto qué sucede? Pues lo que da lugar es que tengan que multiplicar todavía más todos esos desplazamientos, esa entrega de pedidos, porque necesitan que sus ingresos sean mayores, ¿no? Y de esto pues les genera además mayor inseguridad, porque son gente que están en situaciones administrativas precarias y que además tienen esa inseguridad a ser parados por perfil racial, ¿no? Y en tercer lugar, en cuanto a los espacios tanto geofísicos como virtuales, bueno, pues nosotras sobre todo hemos centrado el trabajo de campo en la ciudad de Zaragoza. Entonces, bueno, hay que decir que la ciudad de Zaragoza es la cuarta en población en España, y que aunque sea llana en general, sí que es verdad que está en la depresión del Valle del Ebro, lo cual implica ciertos desniveles, pero sobre todo una de las cosas que más nos ha parecido en las entrevistas, ¿no?, y que habla sobre todo de ese desgaste, tiene que ver con las condiciones climáticas, ¿no? Pues de hecho además, bueno, Paula lo puede contar, cuando acompañó al repartidor a 42 grados, que bueno, fue bastante duro, sobre todo en las horas centrales del día, ¿no? Eso puede ser una temperatura habitual en Zaragoza en verano, y luego en invierno pues tenemos justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente las y los repartidores hablan sobre todo de este desgaste. Y luego, por último, en cuanto al espacio virtual, pues como decíamos, ¿no?, es un reparto basado en una aplicación. Entonces, pues tanto la asignación del pedido como de la ruta, las evaluaciones que hablábamos antes, ¿no?, que afectan también a esa ansiedad de las y los repartidores, se produce todo pues mediante la aplicación, ¿no? Entonces, los y las repartidores están todo el tiempo pendientes de esta aplicación, y además cuando éstas intersectan con esas infraestructuras legales de las que hablábamos, pues se produce también un agotamiento que tiene que ver con ese reconocimiento facial, y que bueno, también aparece en el artículo que comentábamos antes, ¿no?, como ese estrés de, como decía Patricia, pues ese estrés de que me pillen si resulta que se dan cuenta de que no soy yo, no soy la dueña de la cuenta, estoy trabajando con una cuenta de otra persona, y se bloquea la cuenta y entonces me quedo sin trabajo. Y bueno, pues más o menos esto sería lo que hemos encontrado, esas formas de desgaste específicas en el trabajo de reparto a partir pues, de las movilidades e inmovilidades de los repartidores. Gracias. Ya voy? Yeah. Okay. Great. I'm really delighted to be here alongside Laura and Maribel. So thanks so much for inviting me. And yeah, I guess my comments are going to necessarily be kind of comparative, because for those of you who are here tomorrow, you'll see in more detail that my own research on working conditions in the commercial cleaning sector in London pulled up very similar findings about the impacts of people's working conditions on their health.
And so I'm really intrigued. I was really intrigued to see that you'd found something similar. And mainly what I'm going to say today is going to be trying to draw out some comparative ideas to figure out what's going on, But first, I wanted to say that something that I really appreciated and learned a lot from in your paper was the theoretical approach that you bring from critical disability studies. It's a really important tradition of thought and of activism, and I know it more so from the activist side, and I don't really know this tradition very well. So it's clearly, I think, from the little I know, it poses really quite radical questions that are quite confronting for a lot of us who live with able bodies. And I think for those of us as well who are working kind of at the intersections between sort of questions of labour, questions of welfare and questions of migration, it raises really, really pertinent questions. And I think from what the limited amount that I know, and I'm sure you'll be able to tell us more, this kind of idea that in a capitalist waged society, your social participation and worth and questions of citizenship, therefore, are kind of linked to participation in formal wage labour, right? And when somebody can't live up to that ideal of the neoliberal self-actualizing autonomous subject, then is kind of vilified as a sort of a dependent body. And on that point, with that in mind, and sorry, just to say, I think when we think about the dependent body, this is not only like an ableist idea, but also has a lot of sort of racist, classist, patriarchal tropes behind it. So, for example, the welfare queen, the welfare tourist, right? The welfare fraudster. I think it gives us an opportunity to bring together, thinking about different types of social oppression. So with this in mind, I was really curious to know, and I was interested to see that in your paper you speak of kind of, it seems like an over-representation of people with health conditions or disabilities or in platform labour. And, theories about this being because it's, like a sector that particularly attracts the marginalised, those marginalised in other labour markets. And whereas my work looks more at health conditions produced by working conditions themselves, so not so much prior health conditions, which obviously you also do in the second part of your paper. But the question I wondered, because it comes up in my research, is whether you have any data or analysis or ideas about explaining that phenomenon, and whether there's any relationship there between the emergence of this new sector of platform labour alongside recent reforms to the welfare state, because in the UK those reforms have seen disability benefits really reduced and become more heavily conditioned, more heavily surveyed. And that is pushing people who were formerly on various forms of long-term disability benefit into sectors of the sort of formal waged economy. So that was one thing. And then, secondly, how am I going for time? Hearing from you, I was left thinking, okay, so why is this that we've both had this similar finding, right? Is it circumstantial? Is it because we were doing our research kind of towards the end of the pandemic and the post-pandemic? Is it that our research participants sort of
kind of sensitized somehow to the relationship between work and health in that pandemic circumstance. And certainly my research kind of came out of essential worker struggles around sick pay and health and safety. So in terms of like workers' mobilizations, I think we are maybe seeing this kind of question of health coming up. And also the pandemic circumstances, perhaps, certainly for myself, has kind of put drawn attention to my own blind spots in terms of health and my ableism and everything. So those would be the circumstantial reasons. But on the other hand, like perhaps there's something else going on. I guess what I'm interested in, and I think it touches a little bit on what our colleague was asking earlier, about, well, is there something new about platform labour? Whereas, my study, I'm not, the workers that I was working with aren't working in the platform economy, and yet we see extremely similar health problems related to the labour process. Right? So like reading your paper, I could have been obviously there are certain things that are specific, but a lot is very comparable. So, on one hand, so it just makes me think, and I guess in my work, I've tried to look at historical examples and also examples from across the globe of similar type sectors and approaching it from not so much from a critical disability studies perspective, but more from an occupational health and safety, sort of the critical occupational health and safety literature, looking at feminized, migrantized, and racialized sectors. And there too, we find quite a long tradition of work that we can learn a lot from. In that literature, I've sort of pulled maybe 4 different kind of areas that are quite useful as a lens to understand how the political economy of different labour sectors contributes to health problems. And so the first would be the labour process itself, so how the work is organised, questions of political economy. So in this case, both cleaning and delivery driving, it's manual work, it's physical work. So here we see when it gets combined then with work intensification, which has a different mechanism. In platform labour, it seems to be the algorithm that produces work intensification, but in cleaning, it's the same. The pace of work is punishing, and it produces a lot of injuries, musculoskeletal injuries, basically. And that has a different mechanism. It's competitive outsourcing that does that, right? Also very similarly, we see what I kind of like to call work extensification. So the sort of shift patterns that are associated with a just-in-time workforce. So long hours, fragmented hours, unpredictable hours, lots of unpaid time, the wait time, or the commute time when it comes to cleaning, and questions, of course, of work-life conciliation and care, as we heard earlier. And all of this is producing particular types of occupational health problems. So, like I mentioned, the injuries, but also just exhaustion. And it seems to be not just a physical exhaustion, but a mental exhaustion, and then that's linked to the kind of juggling that you're doing, that you were talking about earlier. Something that comes up in my work, I didn't see it so much in yours, I don't think, was this thing of being, in terms of the way work is organised, individual workers being quite heavily responsibilised for managing their own work, basically. So you haven't got a manager doing your shift allocation, you're doing it, or the algorithm is doing it, but you're having to then take that on board. Also responsibility for customer relations, basically. And so, you see kind of okay, thanks. A kind of combination of being given a lot of responsibility but no power, combined with very, very tight labour discipline.
which in the case of platform work comes via the algorithm. And that is something, I think there is something particular about the algorithm and how that produces, in the occupational health science literature, they call it psychosocial risks to do with work. So, yeah, more the kind of mental health things, the anxiety, the stress. And another thing in common in terms of the labour process between cleaning and platform work or delivery work is lone working, right? So you're largely by yourself when you're doing the work, although, of course, we were talking about the points of meeting with colleagues, and that raising certain safety questions, which, of course, are experienced differentially. And so that brings me to kind of the second kind of big area that I want to touch on in terms of a framework to help us understand what's going on with health in these precarised sectors. And again, a point of comparison, of overlap, is that both commercial cleaning in London and delivery driving across Europe and North America, as we all know, this is a migrantized, racialized, and feminized sector, and so there are very important, I think, health effects that are linked specifically to that, because people's workplace experiences are shaped by this, producing particular health and safety risks, particularly around workplace violence. So this would be like the fear of harassment in the street, which I know is a problem for riders. Thank you. Other safety concerns, fear of police checks, all of which you raised, right? And actually came up also in my research. Yeah, more on people's commutes, but still. Then linked to this as well, and this is something I'll talk a bit more about tomorrow, is in occupational health and safety, there's this sort of historically constituted regime of perceptibility, I call it, where the health and safety issues of people in racialized and feminized sectors have been made invisible, basically. So the white male industrial worker is held up, and that's what we think of when we think of health and safety, right? Like big industrial sort of factories with big machines and lots of danger involved in that. And it's not necessarily that there's fewer hazards in other workplaces, it's just we don't see them as hazards. And then thirdly, of course, linked to those social oppressions, high degrees of casualisation, of labour casualisation in these sectors, which then brings me to kind of the final 2 points that I want to make, which is that I think, aside from things that are specific about the kind of work that we're looking at, there's also the very important question of employment protections and social protections, and the kind of erosion of those, and the differential access to those that people have according to employment status, migration status, etc. And I'll talk more about it tomorrow, so I'm not going to... I know I don't have much time now. Yes, but clearly these things, if you're excluded from health and safety rights in the workplace, which many cleaners are, and here's the part where I'd love to know more because I don't know the Spanish context so well. What is the health and safety status, actually, of platform workers, particularly with the Riders' Law? And then linked to that, of course, often employment status sort of partially dictating your access to social rights, which are really important for protecting your health. You know, do you have access to healthcare? What kind of access to healthcare do you have? What about sick pay? Etc. I'll leave it there, I think.
Thank you so much. Wow, esto es un maratón de papers y respuestas. Ahí se quedan muchas cosas por conversar, pero vamos a ir pasando. Si queréis los siguientes panelistas subir y así preparamos PowerPoints y demás.